Hola, buenas tardes, me presento. Soy Nicolás Concha, estudiante de Ingeniería Física de cuarto año, y hoy les vengo a hablar sobre cuatro diferentes autores vistos en la clase de Economía. En primer lugar, voy a hablar de Adam Smith. Adam Smith es ampliamente reconocido en el mundo de la economía. De hecho, es denominado como el padre de la economía. Y en una de sus obras, La riqueza de las naciones, introduce un concepto denominado la mano invisible, en el cual argumenta que todos los individuos que persiguen intereses propios ayudan al, al bienestar general de la sociedad. ¿Qué crítica dio origen a su corriente de pensamiento? La crítica principal que inspiró el pensamiento de Adam Smith fue la observación de limitaciones en el mercantilismo, ya que él argumentaba que el verdadero motor de la riqueza de las naciones era la producción interna y el intercambio de bienes y servicios. Ahora, ¿qué validación del concepto económico se puede dar en la realidad actual? Muchos de sus conceptos y principios económicos articulados por Adam Smith siguen siendo relevantes en la realidad económica actual. La idea de la mano invisible, la defensa del libre comercio y la competencia. En segundo lugar, voy a hablar de Karl Marx. Karl Marx es conocido principalmente por su crítica del capitalismo. Y en una de sus obras más importantes, como El Capital o El Manifiesto Comunista, Marx aborda cuestiones económicas fundamentales relacionadas con la propiedad, la explotación y la lucha de clases. Ahora, ¿qué motivó a Karl Marx a darle esta crítica al capitalismo? La crítica de Karl se dirige al sistema capitalista, como había mencionado anteriormente, el cual lo veía como un sistema injusto y explotador. Él criticaba la propiedad privada de los medios de producción y la división de la sociedad en clases sociales, argumentando que el capitalismo conducía a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. ¿Qué validación de su concepto económico se da en la realidad actual? Las ideas de Karl Marx continúan siendo objeto de debate y análisis actualmente. Si bien algunos de sus conceptos son muy cuestionados, su enfoque está en la desigualdad económica y la explotación obrera. En tercer lugar, voy a hablar de John Maynard Keynes. Esta persona fue un economista británico que revolucionó la teoría económica a mediados del siglo XX, donde en una de sus obras más influyentes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, abogó por la intervención del gobierno en el mercado para estimular la demanda y generar más empleo. Ahora, ¿qué crítica dio origen a su corriente de pensamiento? Como mencioné anteriormente, su crítica iba hacia las economías clásicas que dominaban el pensamiento económico de la época, donde él creía que la autorregulación de los mercados no era eficiente, ya que era necesario que el Estado interviniera en las economías de las sociedades. Ahora, ¿qué validación de su concepto económico se da en la realidad actual? Las ideas de Keynes fueron ampliamente adoptadas en la teoría económica y hoy en día se puede ver que la intervención gubernamental en forma de políticas fiscales y o monetarias se ha convertido en un componente estándar de las estrategias de diferentes países para manejar su economía. Por último, voy a hablar de Milton Friedman. Esta persona fue un economista estadounidense defensor del liberalismo económico. Es conocido por su defensa al libre mercado y al énfasis que le da a la política monetaria. Él es conocido ampliamente por su teoría cuantitativa del dinero, en el cual sostiene que la cantidad de dinero en circulación en una sociedad determina directamente el precio de los productos. Ahora, ¿qué crítica dio origen a su corriente de pensamiento? La crítica va directamente hacia el keynesianismo, en el cual decía que las políticas económicas que se determinaban en la época a menudo tenían efectos no muy deseados, como la inflación o el estancamiento económico a largo plazo. Ahora bien, ¿qué validación se le da al concepto económico de Milton Friedman actualmente? Las ideas de esta persona han tenido un impacto significativo en la teoría y en la práctica económica, especialmente en la defensa del libre mercado y en la reducción del poder estatal y o gubernamental en las prácticas económicas. Y esto se ve reflejado en que muchos países
ampliamente han adoptado su economía y su teoría económica.